Los siguientes pasajes del Zohar, no obstante lo incorrecto de las traducciones, demuestran que la metempsicosis no se refiere a las condiciones del alma en este mundo después de la muerte. Dicen así: las almas que en los cielos se apartaron del solo santo, bendito sea su nombre, se arrojaron al abismo de la existencia y anticiparon el tiempo en que habían de bajar a la tierra. Zohar tercero 61. Ven y mira cómo llega el alma a la morada del amor. El alma no podría resistir esta luz si no se cubriera con el luminoso manto, porque así como el alma al bajar a la tierra se reviste de cuerpo terreno, de la propia suerte allá arriba recibe vestidura resplandeciente que le permite mirar sin ofuscarse el espejo que refleja la luz dimanante del Señor de luz. Zohar capítulo primero, página 65. También enseña el Zohar que el alma no puede alcanzar la bienaventuranza hasta recibir el bendito beso, o sea, la identificación con la substancia de que emanó. Según el Zohar, el alma es dual y su principio masculino es el espíritu, mientras el hombre está encarnado, es trino, a menos que degenere hasta el punto de motivar la separación del espíritu. Así dice el libro de las claves: ay del alma que a su divino esposo, el espíritu, prefiera amancebarse con su cuerpo terreno. Obra hermética. Algunos de entre los primitivos padres de la Iglesia sostuvieron las doctrinas de la transmigración de las almas y de la Trinidad del hombre, pero los traductores del Nuevo Testamento y de las obras de los filósofos antiguos confundieron los conceptos de alma y espíritu, de lo que dimanaron la mayor parte de los errores, sobre todo el de atribuir a Gautama, Plotino y otros iniciados la enseñanza de la aniquilación del alma humana, absorbida en el alma universal. El alma inferior ha de purificarse por la desintegración de sus partículas groseras antes de identificar su pura esencia con el inmortal espíritu. Pero los traductores de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas, así como los comentadores de los libros budistas, han desnaturalizado las respectivas doctrinas de Gautama y de Jesús, interpretando torcidamente el significado del reino de los cielos y del reino de la justicia. Los autores cristianos alambicaron de tal modo la palabra uxixox que para ellos fueron sinónimos alma y espíritu, con grave extravío de los lectores de la Biblia, al paso que los orientalistas no comprendieron la verdadera significación de los 4 grados del dhyana budista. San Pablo reconoce en la entidad humana 3 principios: cuerpo, alma y espíritu, correspondientes a las respectivas naturalezas física, psíquica y espiritual. Es muy explícito San Pablo al hablar de la anastasis o supervivencia después de la muerte corporal. Dice que el hombre tiene cuerpo psíquico de substancia corruptible y cuerpo espiritual de substancia incorruptible. Primero de Corintios capítulo 15 versículo 40. También el apóstol Santiago especifica el alma diciendo: porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrena, animal y diabólica. Epístola tercera, capítulo 15. Platón, al hablar del alma psiche, declara que cuando se identifica con el espíritu nous, actúa recta y felizmente, pero que se extravía cuando se une a la naturaleza inferior, anoia. Pablo llama espíritu al principio que Platón denomina nous y Jesús llama corazón de lo que Platón entiende por carne. Los griegos llamaban muerte a la condición natural del género humano y vida
a la condición regenerada. La primera estuvo en Adán y la segunda en Cristo, quien señaló a la humanidad el sublime sendero de la vida eterna, como Gautama había señalado el del Nirvana. Ambos instructores indicaron un solo medio de lograr el fin, el colectivo ejercicio de la pobreza, la castidad y la contemplación, con desprecio de los bienes y goces ilusorios de este mundo. Así dijo Gautama: entrad en esta senda y desvaneced vuestro pesar. Verdaderamente señalé el sendero para arrancar los dardos del dolor. Vosotros mismos habéis de esforzaros en el logro, porque los budas tan solo son predicadores. Quien entra en el sendero queda desligado del impostor. Y añadió Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y todo el que oye estas mis palabras y no las cumple, semejante será a un hombre loco que edificó su casa sobre arena. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 26 y capítulo 8, versículo 22. No puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna. Juan capítulo 5, versículo 30. Vemos pues la analogía entre las enseñanzas budistas y cristianas, pues así como los cuidados del mundo y el apego a las falaces riquezas sofocan la palabra divina, así es preciso que el budista desvanezca toda ilusión para entrar en el sendero por donde, lejos del revuelto mar de la vida, llegue a la tranquila ciudad de la paz, a la verdadera dicha y bienaventuranza del nirvana. En parecidos yerros caen los traductores demasiado eruditos al traducir a los filósofos griegos, cuyo misticismo estropean hasta la confusión. Ejemplo de ellos tenemos en que en toda evidencia derivó Anaxágoras del egipcio Nous, el espíritu único. La palabra Nous para denominar el espíritu universal, diciendo: todas las cosas estaban en el caos cuando Nous las puso en orden. También llamó Anaxágoras Nous al uno que gobierna a muchos. Según Anaxágoras, Nous es Dios y el Logos era su emanación humana. Las facultades externas perciben los fenómenos por medio de los sentidos. Tan solo Nous es capaz de abarcar el noumeno o causa del fenómeno. No es preciso señalar la filiación puramente budística y esotérica del sistema de Anaxágoras en que culminó la escuela jónica, continuada con nuevas orientaciones hacia el conocimiento interno por Pitágoras, Sócrates y Platón. Según Pitágoras, el alma es la semoviente unidad de tres principios, conviene a saber, nous, prem y thumos. Los dos últimos participan de la naturaleza de los brutos. Únicamente el nous es el verdadero principio espiritual. Con esto queda desvanecido el error de que Pitágoras enseñara la doctrina de la transmigración de las almas en el grosero sentido que la interpretaba el vulgo, pues no enseñó en este punto ni más ni menos que lo enseñado por Gautama, de conformidad con la doctrina esotérica unánimemente seguida por todos los filósofos e instructores. La escuela socrática es todavía más explícita en la exposición de esta enseñanza que Sócrates fundaba en la realidad del interno yo figurado en el daimonía o el algo espiritual, que según declaración del mismo filósofo le guiaba por el camino de la sabiduría. Vemos corroborado en este pasaje que el concepto de daimonía de Sócrates no ha de tomarse por entidad externamente maligna y obsesora. Notas del traductor. Es decir,
que como hombre nada sabía Sócrates, pero el daimonia o daimonion, según también se le llama, le ponía en disposición de aprenderlo todo. La escuela platónica derivó sus enseñanzas de la socrática, con más amplias investigaciones sobre la naturaleza del yo interno. Según Platón, el supremo dios, Agatón, engendró en su mente el modelo, paradigma de todas las cosas. El hombre está constituido del alma inmortal, alma mortal y cuerpo físico. El alma inmortal residía en el cerebro y la mortal en un receptáculo adecuado en el tronco. Timeo 19, 20 y 40 y 44. Resulta evidente, por lo tanto, que Platón reconocía en el hombre dos naturalezas, una interna, incorruptible y esencialmente idéntica a la divinidad, y otra externa, mortal y corruptible. Dice Plutarco sobre este particular. Pitágoras y Platón consideran en el alma dos elementos, el racional, noético, y el irracional, acnoético. El principio o elemento racional es eterno, pues si bien no es Dios, procede de Dios. El principio o elemento irracional es perecedero. El hombre es entidad compleja, pero se equivocan quienes lo creen compuesto de dos principios y se figuran que el raciocinio es propio del alma, en lo que yerran tanto como quienes lo atribuyen al cuerpo, pues el raciocinio, nous, sobrepuja al alma, en mayor medida que el alma sobrepuja al cuerpo. Ahora bien, el alma con el raciocinio constituyen la razón y con el cuerpo la pasión, por lo que el nous es el principio de virtud y vicio y el cuerpo lo es de placer y de dolor. De la tierra nace el cuerpo, de la luna el alma y del sol el espíritu. De las dos muertes, porque el hombre pasa, la primera le convierte en trino en dual y la segunda de dual en uno. La primera muerte está bajo la jurisdicción de Demeter, porque el nombre dado a los misterios es parecido al de la muerte. Por esta razón dijeron los atenienses que los difuntos estaban consagrados a Demeter. En cuanto a la segunda muerte, pertenece a la esfera de la luna y está bajo la jurisdicción de Proserpina. Tanto en una como en otra muerte interviene el celestial Hermes, que súbita y violentamente arrebata el alma del cuerpo, pero Proserpina va separando con suavidad y en largo tiempo el raciocinio del alma. Por esto se le da el nombre de monógena, unigénita o única engendrada, pues el principio superior del hombre se aísla de los inferiores de conformidad con las leyes de la naturaleza. Según nuestra fe, toda alma unida o no al nous, al separarse del cuerpo, ha de vagar durante cierto tiempo, no el mismo para todos, por la región situada entre la tierra y la luna, porque las almas de los inicuos y disolutos sufren allí el castigo de sus culpas, pero las de los justos y virtuosos se detienen allí hasta quedar purificadas de las imperfecciones contraídas por el contacto del cuerpo, y entre tanto moran enfermizas en la pradera del Hades, hasta que al cabo del tiempo prefijado experimentan, como si del destierro volviesen, una sensación de gozo semejante a la que reciben los iniciados en los misterios, con entremezcla de turbación o admiración, según el ánimo de cada cual. El demonio a que alude Sócrates era el nous o yo superior, consciente de las cosas divinas y por lo tanto puro, sin que se mezclase con el cuerpo más de lo estrictamente necesario. Toda alma tiene el principio racional, sin el que el hombre no puede ser hombre, pero también tiene el principio de deseo carnal, con el placer y dolor que le dan característica irracional. No todas las almas se mezclan en igual grado con esta naturaleza inferior. Algunas se sumen por completo en el cuerpo, y de aquí
que en la vida terrena las avasalle el deseo y la pasión. Otras se mezclan parcialmente, pero el principio superior nous permanece fuera del cuerpo y flota por encima de él como si lo cobijara en contacto con la parte superior de la cabeza a manera de un hilo que sostuviese la porción sumergida en el cuerpo, mientras no se deja dominar por los apetitos carnales. La porción sumergida se llama alma y la no sumergida, la incorruptible, es el nous, que para el vulgo está dentro del alma y del cuerpo, como también se figura que la imagen está dentro del espejo que la refleja, pero los entendidos saben que está fuera y la llaman demon, espíritu de naturaleza divina. El alma, semejante a una visión en sueños, emprende el vuelo, pero no inmediatamente que sale del cuerpo, sino luego que se ha separado de la razón, nous. Sin embargo, conserva durante largo tiempo la imagen o forma recibida mientras estuvo unida a los dos principios superior e inferior. La luna es el elemento de estas almas aisladas, porque se disuelven en la luna, como los cadáveres se disuelven en la tierra. Las almas corruptibles de los que vivieron en la virtud y la honradez, pacífica y filosóficamente, sin entremeterse en negocios perturbadores, se desintegran en cuanto las abandona el nous, pues no quedan sujetas a los deseos y emociones pasionales. He aquí el texto de Plutarco. El mismo Ireneo, tan enemigo de los filósofos paganos, cree en la naturaleza trina del hombre, según se infiere del siguiente pasaje. Carne, anima, spiritu, altero quidem figurante spiritu, altero quum formatum, carne id vero quod inter haec et duo et anima, quae aliquando subsequent spiritum elevatur ab eo, aliquando autem consentient carni in terrenas concupiscentias. Ireneo, capítulo 1. Orígenes dice por su parte: hay en el hombre tres principios. Primero, el cuerpo o carne, parte ínfima de nuestra naturaleza en que la serpiente inscribió con el pecado original la ley del pecado, por cuya influencia nos vemos inclinados al mal y en proporción a la frecuencia de las caídas nos unimos al diablo. Segundo, el espíritu de naturaleza semejante a la divina, en donde el dedo del Creador grabó la eterna ley de justicia, por cuya influencia nos unimos e identificamos con Dios. Tercero, el alma, principio medianero entre los otros dos, que como república entre dos bandos ha de aliarse precisamente con uno o con otro, pues se ve solicitada en ambos sentidos y es libre de elegir el lado hacia donde inclinarse. Si desligándose de la carne se une al espíritu, se espiritualizará, pero si se abandona la concupiscencia, se materializará. Orígenes, epístolas quinta a los romanos. Platón dice: el alma es un principio capaz de actuar por sí mismo. Es anterior a todas las cosas porque fue engendrada antes del cuerpo, y de conformidad con la naturaleza dirige, mueve y gobierna el cuerpo. El alma alienta en todo cuanto se mueve y también alienta en los cielos. Por lo tanto, el alma dirige todas las cosas en tierra, mar y cielos por sus propias actuaciones, que son querer, considerar, cuidar, consultar, opinar, alegrarse, apesadumbrarse, confiar, temer, odiar, amar, juntamente con todos aquellos movimientos primarios a que estos otros acompañan. El alma es una diosa y aliada con el nous, que es un dios, disciplina correcta y felizmente todas las cosas, pero si se alía con anoia, obra contrariamente en todo. Platón, Leyes, capítulo 10. La escuela platónica coincidía con la budista.
en considerar negativa o inactiva la esencia no manifestada. El mismo criterio regía en el concepto de la aniquilación. Según la escuela budista, cuando el espíritu llega al nirvana, pierde la existencia, pero conserva la esencia, es decir, deja de manifestarse objetivamente, pero sin detrimento de la subjetividad. Este concepto equivale a la nada absoluta desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista subjetivo resulta como nada, perceptible por los sentidos. Estas citas, aunque algo prolijas, eran necesarias para demostrar con mayor eficacia que toda otra argumentación, la coincidencia de las antiguas escuelas filosóficas con las enseñanzas de algunos padres de la Iglesia, a pesar de que, según dice la Boulaye respecto de Gautama, no estuvieran iluminadas por la luz de la revelación. Sin embargo, tanto la filosofía griega como la teología cristiana deben al budismo y al hinduismo sus elevados conceptos sobre el alma, el espíritu y la incognoscible divinidad. No es pues extraño que los maniqueos, al advertir la identidad de las doctrinas budista y cristiana, tuvieran a Jesús por reencarnación de Gautama e identificaran a Cristo con Manu. Jesús exponía las antiguas enseñanzas hinduistas al predicar la necesidad de apartarse del mundo y sus vanidades para entrar en el reino de los cielos, nirvana, donde no casarán los hombres ni las mujeres, serán dadas en matrimonio. Donde no se casarán los hombres ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que vivirán como los ángeles. Por otra parte, Pitágoras también siguió la doctrina de Gautama al afirmar la identidad esencial del espíritu humano con Dios y que para unirse al espíritu había de pasar el alma por sucesivos estados, los rupalokas del budismo, durante cuyo proceso el tumus volvía a la tierra y se separaba del pren. Así es que la metempsicosis de Pitágoras, debidamente interpretada, era una serie de estados de experiencia y prueba disciplinaria con descansos en los refugios celestes. Llamados siones por los budistas, Maitreya, el futuro Salvador, descenderá a la tierra desde el más elevado Sion. También ha de venir de Sion en el libertador cristiano. Véase Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 26. Retomo. Así es que la metempsicosis de Pitágoras, debidamente interpretada, era una serie de estados de experiencia y prueba disciplinaria con descansos en los refugios celestes para educir la mente concreta y desligar al nous del pren. El alma, equivalente en concepto al vijnana sandhya de los budistas o principio que se nutre del karma y de los skandhas o residuos kármicos. Los skandhas o residuos kármicos personifican metafísicamente las buenas o malas acciones que encarnan, por decirlo así, en un cuerpo sutil, el cuerpo astral, según los cabalistas, que refleja el carácter moral del hombre durante su vida terrena. La conciencia individual, ahankara, robustecida por la acción, es indestructible, pues como emanada de la conciencia divina, soplo de Dios, no puede morir. De aquí los sufrimientos del hombre en cada encarnación, hasta que desecha todo pensamiento, deseo y pasión terrestres. Vemos pues que los 4 misterios de la doctrina budista han sido tan torcidamente interpretados como la sabiduría a que alude San Pablo al decir: esto no obstante, entre los perfectos hablamos sabiduría, la que está encubierta, la que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. El 4º grado de dhyana budista, el fruto del samadhi,
que conduce a la suprema perfección, Vikondan, tampoco fue interpretado correctamente por los orientalistas, a pesar de que Burnouf traduce con acierto la palabra Vikondan o perfeccionado. Burnouf, El loto de la buena ley, página 806. Al definir la condición de Diana, dice San Hilary: cuando el asceta alcanza el 4.º grado, ya no experimenta ni el más leve sentimiento de beatitud, porque pierde toda memoria y queda impasible por su vecindad al nirvana. Sin embargo, esta absoluta impasibilidad no le impide al asceta ser en aquel mismo momento omnisciente, ni de tener mágico poder, en lo cual vemos una flagrante contradicción que a los budistas les tiene tan sin cuidado como las demás en que incurren. San Hilary del Budismo, página 95. Verdaderamente no hay tales contradicciones, y mal está suponerlas en las religiones de otros países, cuando aparte de las 3 ramas romana, protestante y ortodoxa en que se dividió el cristianismo, menudean curiosamente las sectas. En prueba de que el budismo no se contradice en el punto señalado por San Hilary, tenemos que los monjes budistas y el apóstol San Pablo coinciden en la expresión del mismo concepto. Dice San Pablo: por si de alguna manera puedo llegar a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya o que sea ya perfecto. Filipenses capítulo 3, versículo 11 y 12. Análogamente, el budista del 4.º grado de ascetismo se llama Rahat, porque produce todo linaje de fenómenos por la propia virtud de su liberado espíritu, y se mueve en los aires, se hace invisible, domina los elementos y obra toda suerte de maravillas que el vulgo mira como milagros. Meipo. El Rahat es un hombre perfecto, un semidios que llegará a ser Dios al entrar en el nirvana. Los budistas coinciden con los iniciados hebreos en considerar al hombre como un Dios potencial. Dice Brian Hodgson: el verdadero budismo transpone la frontera entre las mentes finita e infinita y estimula al hombre a que por su propio esfuerzo alcance la divina perfectibilidad que ha de convertirse en Dios. Tristemente, cruentos fueron los medios empleados para el prevalecimiento de los dogmas amañados por Eusebio e Ireneo, y sin embargo, los modernos teólogos no tienen más remedio que recurrir a la filosofía gentílica para explicar satisfactoriamente los misterios del reino de los cielos. El cristiano más erudito y piadoso de nuestros días no aventaja ni siquiera iguala en ciencia religiosa a los filósofos antiguos ni a los contemporáneos de allende los Himalayas, a pesar de que presume de verse asistido por la revelación divina. El budista que sinceramente profesa la religión de sus padres especulativa y prácticamente, aunque su fe esté cegada por las supersticiones con que la adulteró la ambición clerical, es por término medio en su conducta y en sus obras más semejante a Cristo que la generalidad de los sacerdotes cristianos, cuyo fanatismo condena eternamente a cuantos no participan de sus creencias religiosas. El budista aventaja al cristiano en que tiene el deber de honrar su propia fe sin denigrar la de otros pueblos. Los 5 artículos de la fe. El cristianismo degenera de día en día con mera especulación emotiva, al paso que el budismo demanda sobre todo y ante todo las buenas obras, vivificadas por el amor a todo ser viviente. El hombre convencido de que todo ha de lograr por su propio esfuerzo, sin que otro cargue con las consecuencias de sus culpas, está en condiciones 100 veces más favorables de mejoramiento que aquel otro a quien se le dice que puede borrar los más horribles crímenes y quedar tan blanco como la nieve, con solo confiar en un Dios que, según dice Volney, se alimentó un día en la tierra
y hoy sirve de alimento a las gentes. Fin del capítulo 6.